Le doy la bienvenida a Santiago Mirazo, virólogo, doctor en biología, docente e investigador. Bienvenido, Santiago, a la Red 21. Y comenzar por definir cómo es este escenario epidemiológico en el que nos encontramos. Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto acompañarlos. Lo cierto es que estamos en una situación ya desde hace tiempo muy complicada respecto al escenario epidemiológico que se ha venido deteriorándose desde diciembre, o tal vez antes, y lo cierto es que desde ese momento no hemos mejorado. Hoy estamos con un crecimiento de la epidemia, no es un crecimiento exponencial, pero sí es un crecimiento al fin, eso es una noticia un tanto alentadora. Dejamos esa etapa de crecimiento exponencial de casos, estamos en una etapa más lineal, que seguramente será una cuestión de tiempo para que vuelva a crecer más exponencialmente, porque las epidemias en general tienden al crecimiento, sobre todo sin medidas que la contengan. Entonces, estamos con un número de casos muy elevado, en torno de 2.500, 3.000 casos diarios, los que nos ponen dentro del top 3 de países con mayor cantidad de casos por millón de habitantes, con una mortalidad diaria que es inaceptable, más de 60 muertos por día por una enfermedad transmisible. La principal causa de mortalidad hoy en Uruguay es COVID-19, es tristísimo realmente, y con una transmisión comunitaria extremadamente extendida, con más de la mitad de los casos sin ningún tipo de nexo epidemiológico y con una positividad del número de test muy elevada, lo cual todo el combo hace que la situación sea muy compleja y que no se avisore una mejora en el corto plazo, particularmente porque el efecto de la vacuna respecto a los contagios se va a atrasar un poco, porque el primer efecto de este tipo de vacunas es bajar la mortalidad y las hospitalizaciones, que por suerte en algunos sectores se está empezando a ver una pequeña tendencia a la baja de las hospitalizaciones, ingresos a CTI, con lo cual podemos imaginar que las vacunas, ya lo sabíamos, pero lo estamos comprobando, que las vacunas realmente cumplen su cometido. Uh-huh. ¿Qué diferencia existe entre lo que ocurrió hasta diciembre de 2020 y en 2021? Que la mutación del virus es un virus mucho más agresivo, como es el caso de P1. Bueno, hay dos cosas que complotaron para estar en la situación en que estamos. Por un lado, lo hablamos hace un ratito, un deterioro de la situación general a partir de noviembre, diciembre, que se empezó a visorar cuando los brotes se empezaron a ver con mayor frecuencia, primero en el interior, pues después ya se trasladaron a Montevideo, y ya a partir de ese momento, con un aumento de la positividad, pasando 4 o 5%, empezó a perder los nexos epidemiológicos, y ahí ya veíamos que la situación iba a mejorar para no mejorar más, digamos, hasta donde estamos hoy. Eso tuvo que ver, por un lado, con un afloje muy general de las medidas, tanto de distanciamiento físico como uso de tapabocas. Esa fue una de las principales razones, con la cual hizo que el número de casos empezara a aumentar. Es muy difícil decir que ciertos eventos sociales fueron los que dispararon, yo no lo creo que fue más bien una sumatoria de situaciones a nivel laboral, a nivel familiar, un descuido general, producto de cansancio y producto también del exceso de confianza, que veníamos de 3, 4 meses siendo los mejores de la clase, los mejores del mundo, y a partir de agosto empezamos a relajarnos, y bueno, y después pasó lo que pasó. Tuvimos un excelente control de la curva exponencial en marzo-abril, con esos 20 días de lockdown, que no fue obligatorio, pero fue un lockdown, y eso fue lo que realmente funcionó. Es decir, que lo que tenemos que hacer hoy ya lo hicimos, y lo hicimos muy bien, y nadie está pidiendo más que lo que se hizo en marzo.
Pero ese brote exponencial se cortó, se volvió una transmisión comunitaria muy leve, que se mantuvo durante 3 o 4 meses en una situación espectacular, y después se empezó a deteriorar. Entonces el exceso de confianza fue nuestro principal enemigo, esa espada de doble filo. Ya en diciembre, cuando la situación empieza a deteriorar, entramos en enero, febrero, enero tuvimos un bajón también, de vuelta, ahí lo logramos, de vuelta ahí tuvimos una baja clara en la transmisión comunitaria, sin cuarentena obligatoria, simplemente con una reducción importante de la movilidad durante el periodo corto. Se logró bajar a niveles controlables la epidemia, con 300 casos por día, que es un nivel bastante razonable. Y a partir de ahí ya empieza a jugar lo que tú decías, Ana, la variante P1. La variante P1 es una variante, es un peso pesado dentro del campeonato, hablando en términos boxísticos, tiene todo para ser un peso pesado, es muy difícil de desbancar, y tiene dos particularidades. Una es que es altamente transmisible, se transmite mucho más rápido, incluso el periodo de incubación, uno puede tener incluso conocidos que se hace el test o el hisopado y antes era a los 7 días y hoy ya tenemos conocidos que a los 3 o 4 días ya dan positivo con alta carga viral. Eso cambió, eso obviamente cambia todo el panorama epidemiológico, dio vuelta a la situación epidemiológica en Uruguay, esa variante de P1, por esas razones. Y eso obviamente fogoneó mucho más el incremento de casos. Claramente la P1 fogoneó el incremento de casos, fue mucho más rápido y el efecto de la vacunación también se ve un poco retardado por esa agresividad en la transmisibilidad de la variante P1. El cuadro clínico que se está viendo con P1 también es un poco diferente respecto a la variante anterior. Hay personas jóvenes con enfermedad más grave, el periodo de incubación es más corto, la duración de la carga viral es más larga, es decir, todo complota para que la situación sea peor de lo que sería si estuviéramos con la variante anterior. Em, Se puede decir que deberíamos acostumbrarnos a este virus, que no va a ser erradicado, sino más bien que acostumbrarnos a convivir con él. La respuesta corta es que sí, sin duda. Las vacunas en general, de hecho, a nivel, en la historia de la humanidad, solamente dos virosis pudieron ser erradicadas del planeta y desaparecer. Una fue un virus bovino y la otra es la viruela. Polio, que tenemos una campaña de vacunación de polio de hace 40 años, aún todavía no pudimos erradicarla del planeta. Este virus no va a poder ser erradicado por diversas razones, entre ellas porque la vacuna que tenemos hoy, hay algunas que sí, particularmente las que son de ARN, como Pfizer y Moderna, que realmente logran bloquear la transmisión, pero las otras no. Tanto CoronaVac como AstraZeneca son vacunas que son excelentes para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, pero no reducen en gran medida la transmisión del virus. Es decir, que una persona se puede infectar, puede ser asintomático o tener un COVID muy extremadamente leve, pero sin embargo puede seguir contagiando. Entonces, eso hace que el virus nunca pueda ser erradicado y tengamos que convivir con él de forma más pacífica. Entonces, logrando buenas coberturas de vacunación, con altos porcentajes, vamos a lograr una inmunidad colectiva que va a impedir fundamentalmente los casos graves y las hospitalizaciones, pero no la transmisión del virus. Y eso trae un problema, que es un virus que varía tanto, que es probable, es posible que a medida que avancemos en la vacunación y tengamos niveles de transmisión comunitaria, puedan aparecer variantes que obliguen, por ejemplo, o a una tercera dosis, una cuarta dosis, ya se está pensando en la tercera dosis, pero una cuarta dosis, o reformular la vacuna, o volver a situaciones de restricciones por brotes específicos en algunas regiones del país, pero claramente vamos a tener que convivir con este virus durante muchos años. De forma Está mucho probado, más pacífica. está probado que el aumento de la movilidad aumenta los niveles de contagios. Sí, sí. Está claramente demostrado que la movilidad aumenta los contagios. Hay una muy clara correlación entre la movilidad y el R, que es ese número de reproducción,
que cuando hablamos de 1, la epidemia crece en forma lineal, cuando hablamos mayor de 1, en forma exponencial, cuando es menor de 1, decrece la epidemia. La movilidad está correlacionada con el R. Si cuanto más nos movemos, más aumenta el R, y eso en Uruguay lo hemos visto, el grupo IAR que se dedica a estos modelados lo ha establecido claramente, y a nivel global también. Sí. Uh-huh. Lo que quiere decir que el retorno de las clases augura un escenario complicado, porque inevitablemente ahí va a aumentar la movilidad. Bueno, sí, hay varias cuestiones para poner sobre la mesa. Primero es, hablemos de educación, ¿qué niveles? No es lo mismo la vuelta de los liceales que el aumento de la vuelta de los escolares. A nivel liceal el contagio es mucho más importante que a nivel escolar, eso por un lado. Por otro lado, el alto porcentaje de cobertura de los docentes, arriba del 70%, es también una señal una situación que va a afectar positivamente el aumento de los contagios, es decir, que lo va a frenar un poco porque hay una buena cobertura de vacunación, pero sin duda que cualquier actividad, cualquier apertura de actividades implica un aumento del número de casos. El problema es cómo uno hace el balance de esa situación, digamos, el impacto negativo del cierre de las escuelas ya lo conocemos, ya sabemos cuál es, y si no lo sabemos lo podemos imaginar, es dramático, y hay que ver cómo afecta eso efectivamente, empíricamente, el aumento del número de casos, y para eso es necesario, y lo que se está haciendo, un monitoreo muy estricto de cómo se mueven el virus a nivel escolar. Me refiero a brotes derivados de escuelas, o si hay un aumento claro, el aumento de casos a nivel general. Pero claramente la apertura de las escuelas es necesario, no así a nivel liceal, que tiene otro impacto epidemiológico, pero a nivel escolar el impacto negativo de cierre de las escuelas es dramático, y hay que realmente hacer el esfuerzo y tomar el riesgo de que los chiquilines vuelvan a las escuelas, aún con un aumento de casos que deberá compensarse con la restricción de movilidad en otros sectores no esenciales, como la escuela sí lo es esencial, no esenciales que podrían con algunas medidas restringir la movilidad, teletrabajo obligatorio para sectores no esenciales, recorte de horarios, cierre de algunas actividades, etc. La vacunación para aquellos que tienen entre 12 y 18 años es algo positivo, ¿verdad? Sí, sí, es fundamental porque esos gurises, esa gente joven, adolescentes, son personas con muchísima actividad, y su transmisión del virus es similar a la de los adultos. Entonces, son personas que empujan claramente la epidemia, y si queremos que vuelvan a clases presenciales, lo tenemos que vacunar. Eso sin duda es así, y además va a contribuir a que la inmunidad de rebaño, esa inmunidad colectiva que hará que los casos graves prácticamente desaparezcan. Al vacunarnos a ellos, estamos logrando un mayor porcentaje de vacunación, una mayor cobertura, y cuanto más alta la cobertura, mayor va a ser la protección de aquellas personas que puedan tener un COVID grave. Se ha dicho que se va a ir, y tú lo mencionabas, a un esquema de vacunación, no de 2 dosis, sino de más dosis. Eso es algo que se viene. ¿Y es posible pensar en la mezcla de vacunas? Aquellas personas, por ejemplo, que recibieron Sinovac, ahora la tercera dosis sea con Pfizer. Bueno, teóricamente sí. No hay estudios todavía respecto a Sinovac. Digamos, los que han estudiado han sido Pfizer, AstraZeneca y Moderna, que sí han probado que ese combo de vacunas funciona, es seguro y puede potenciar la respuesta inmune después de una tercera dosis. Con Sinovac todavía no hay estudios. Uno tiende a imaginar que no habría ningún inconveniente desde el punto de vista de salud, de seguridad, primero, de las personas, y seguramente va a tener un efecto positivo en la inmunidad. Pero hay que probarlo, hay que estudiarlo, se van a empezar estudios en ese sentido. Todavía no tenemos información sobre Sinovac.
Sobre Pfizer y Moderna y AstraZeneca sabemos sí que una tercera dosis potencia la respuesta inmune y que es segura. Por otro lado, también hay que tenerlo claro y contextualizarlo. Estamos hablando de, por ejemplo, Uruguay Coronavac, que es la mayoría de las vacunas que se dan. Es un tipo de vacuna clásica que ya conocemos. En Uruguay se dan muchas vacunas con esa tecnología. Y son vacunas que en general no logran montar una respuesta inmune muy duradera. Naturalmente, no esta vacuna contra COVID-19, sino cualquier vacuna con virus inactivado en general no monta una respuesta inmune muy duradera, por lo cual, por ese lado, también una tercera dosis va a ser necesaria, sumado a las variantes, que ya sabemos que algunas de ellas son capaces de reducir un poco la efectividad de las vacunas, y con una tercera dosis se lograría compensar ese efecto de la reducción y lograr una buena inmunidad. Pero la respuesta corta es que sí. Se ha investigado y se ha podido probar que los humanos han contagiado a sus mascotas con el COVID-19. Sí, sí. Hay diversos estudios a nivel mundial y de hecho también en Uruguay, en el cual se muestra que los pacientes con COVID-19 humanos son capaces de transmitir el virus a sus mascotas. Los gatos son más susceptibles que los perros, esto es así por cuestiones de la unión del virus con las células respiratorias del perro, pero aún se pueden infectar. En cuanto a la sintomatología, algunos animales pueden desarrollar una sintomatología más asociada a secreción nasal o incluso diarrea y vómitos, pero lo que no está claro, y probablemente no sea así, es que los animales puedan contagiar al humano. Es muy poco probable que los animales puedan contagiar a sus dueños, y lo que sí puede ocurrir es que puedan transmitirse entre ellos, ¿sí? Entre los gatos o entre los perros. Eso es posible, eso es una posibilidad, pero la otra opción de que el animal contagie al humano realmente es muy improbable. Quiere decir entonces que lo que queda por delante es que cada uno se cuide, mantenga las medidas sanitarias y lograr la inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Es lo que queda. Es lo que queda porque tenemos un nivel de transmisión comunitaria extremo y realmente la vacuna está dando todo lo que puede, digamos. Entonces, la vacunación es la bala, digamos, la herramienta fundamental para salir de esta situación. Si salimos de esto con vacunación o no salimos, esto es así, pero a su vez tenemos que colaborar con la vacunación en reducir el número de casos para que el efecto sea más rápido, si no va a ser un efecto vacunar en febrero, estamos a junio, y la curva de casos no se ha movido con más del 50% de la población con 2 dosis. Sí, el efecto lo vemos en reducción de CTI, en hospitalizaciones, pero el número de casos sigue aumentando, y ese número de casos aumentando necesariamente va a implicar más cantidad de muertos, más hospitalizaciones, y que va a contrarrestar ese crecimiento de casos con el efecto que pueda estar teniendo la vacuna. Entonces, para ver un efecto real de la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que bajar los casos. Las personas vacunadas, Ana, tienen que ser conscientes de que pueden transmitir el virus, es decir, que no deben sacarse el tapabocas, salvo en su casa, con los convivientes, porque aún vacunado se pueden infectar, pueden tener un COVID-19 moderado o muy leve, pero lo peor es que pueden transmitir el virus a personas que todavía no han recibido la vacuna. Con lo cual, seguimos igual que como si no estuvieran vacunados hasta lograr esa inmunidad colectiva para disminuir las probabilidades de casos graves y muertes por COVID-19. La última, está llegando el invierno y eso hace también que hay que extremar los cuidados porque siempre estamos hablando de virus respiratorios. Sí, se viene lo que le llamamos la zafra de virus respiratorios, el invierno, influenza, respiratorio sincicial, rinovirus, las bacterias de neumonias, un combo perfecto para una situación compleja con la que estamos que pueda complicar aún más el panorama, sobre todo a nivel hospitalario. Entonces,
más que nunca hay que hacer el esfuerzo para disminuir los contactos, disminuir la movilidad lo más posible, para evitar un escenario sanitario, no solamente a nivel de infraestructura, Ana, sino también a nivel de recursos humanos. Hoy sabemos que muchos de los fallecimientos por COVID-19 están asociados al desgaste de los recursos humanos, a la falta de recursos humanos, que es un combo que potencia todo eso. Entonces, sí, se ve el invierno, la época más complicada del año en cuanto a infecciones respiratorias, y con un partido que venimos perdiendo por goleada ya desde diciembre. Entonces hay que evitar que nos hagan más goles, básicamente, y eso tenemos mucho de nosotros para hacer como sociedad, pero también a nivel del gobierno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no hace falta repetirlo más, es necesario el cierre de buenas actividades por periodos cortos, intermitentes, como se hizo en marzo del año pasado y como se hizo en diciembre del año pasado. Gracias por la entrevista.